Todo comienza en un colegio privado de alto prestigio con nuestra protagonista llamada Minji acosando a una de su compañera Yeri, pero sus súplicas de que hagan algo a la chica agresora son en vanos, ya que los padres de Yeri son políticos muy poderosos en Corea. En eso Minji pide a su padre que reclame algo, pero él no puede hacer nada porque él solo es un empleado más de una empresa. Cuando el padre de Minji estaba sin poder decir nada al rector del colegio llega a su lado para informar que no puede hacer nada al respecto ya que los padres son políticos muy poderosos. Aparte tienen varias empresas y pueda que conozca al dueño de la empresa en la que trabaja. Si hace algún reclamo fuerte ellos llamarán al jefe para que despida y podría quedar sin trabajo. El padre del Minji sin poder hacer algo pide perdón a Yeri. Minji queda muy sorprendida al ver ese acontecimiento, pensaba que iba a estar a su favor y reclamar. Después de ese vergonzoso acontecimiento Minji sale muy enojado del colegio. Cuando ya estaban de camino a la casa su padre invita a comer, pero como estaba muy enojado no acepta nada. En eso Minji reclama a su padre por ser tan débil y no poder defender, además está harto de la vida del colegio. Al escuchar eso el padre no menciona nada, solo se va detrás de Minji. En eso con lágrimas comienza a reclamar otra vez por ser su padre. Ella hubiera preferido que no fuera su padre, ya que los padres de sus compañeros son personas muy poderosos con muchísimo dinero, pero su padre solamente es gerente de una empresa. Muy disgustada Minji pide que se vaya del lugar, menciona que el amor no importa si no tienes el poder. El padre sin poder mencionar algo solo pide para ir a la casa, pero Minji menciona que no irá a la casa por un tiempo sino que quedará en la casa de Haeyeon. Pide que no busque, pero si lo hace se enojará mucho por hacerlo. Cuando menciona eso Minji se va del lugar y el padre queda sin poder decir algo y muy preocupado. Cuando estaba de camino a la casa de Haeyeon se encuentra con Yeri y sus amigos malhechores. Ella lo reclama por acosar y casi dejar en ridículo con sus padres y el rector. Como estaba con muchas ganas de venganza comienza a atacar. El novio de Yeri llamado Minyu al ver que estaba ganando lo ataca sin piedad. Yeri al ver que su novio lo está defendiendo menciona que es una perdedora y que ni siquiera tiene amigos. Minji lo reclama por llegar con sus amigos para atacar, menciona que sin ellos no es nada. Al escuchar eso Minyu se enoja y comienza a golpear sin piedad. Sus amigos que estaban ahí se dan cuenta de que está maltratando demasiado, piensan que va a exterminar, tratan de detener pero Minyu lo amenaza si lo interrumpen. Como estaba muy furiosa por hacer quedar mal en el colegio coge una de las piedras que estaba en el piso. Minji pensó que no iba a atacar pero Yeri sin pensarlo ataca sin piedad y lo extermina. Al ver ese acontecimiento todos los que estaban ahí quedan asustados. Una chica trata de llamar a la emergencia pero Minyu lo obliga a que no lo llame. Él amenaza que se dicen alguna palabra de aquel acontecimiento cuando esté en la presión él delatará como cómplices de aquel suceso. Al darse cuenta que no saben qué mismo hacer el novio de Yeri llama a su jefe para informar de aquel suceso, él piensa que ayudará encubriendo. Cuando estaba en la llamada muy nervioso no puede mencionar lo que sucedió. Como no podía hablar Yeri muy enojada quita el celular. En eso ella sin miedo a nada menciona que es hija de un empresario y político muy importante y que tiene un trabajo para limpiar todo lo que pasó y ordena que no deje ningún rastro de lo que sucedió. Mientras tanto el padre de Minji muy preocupado estaba esperando a su hija con la esperanza que solo se enojó por un rato y piensa que ya mismo llegará a la casa. Hasta había preparado la comida favorita de Minji pero ella no llegaba. Por otro lado Yeri con sus nuevos cómplices ya estaban de camino para desaparecer a Minji. Ellos mencionan que llevarán a una máquina de compresión que encoge a los cuerpos y por tal motivo desaparecerá todo rastro. Al último menciona que solo están ayudando porque es la hija de un empresario millonario y político. Esos delincuentes piensan pedir dinero a Yeri pero después de mucho pensar mencionan que pedirán a su padre para que pague mucho más. El padre de Minji de tanto esperar había quedado dormido pero despierta muy asustado pensando en su hija. En eso se da cuenta que ya es medianoche y su hija no llegaba. Él está muy preocupado por su hija, piensa que su hija no es de quedar en casa ajena y que debió llegar a la casa aunque estaba muy enojada, pero como dijo que iba a ir a la casa de Haeyeon se queda algo tranquilo. Al día siguiente cuando estaba de viaje a su trabajo, se da cuenta que unos hombres ven fijamente algo que sucedió. Cuando llega se da cuenta que hubo una pelea anoche. En eso ya presentía que no estaba bien con su hija Minji. Cuando se ve fijamente se da cuenta de que hay un sujetador de cabello en el piso. En eso piensa y recuerda que la agresora Yeri tenía uno similar.
Muy confundido llama a Minji para confirmar si estaba en la casa de su amiga, pero ella no contestó la llamada. Con todas las evidencias que tiene se da cuenta que su hija fue atacada brutalmente y quedó totalmente asombrado, no sabía si estaba viva o muerta. Mientras tanto Jerry y su novio están muy preocupados por lo que han hecho, pero piensan que nadie se enterará si quedan callados. Cuando estaban a punto de regresar a sus casas llega el padre de Minji y ellos quedan completamente asombrados. Él pregunta si han visto a Minji, pero ellos no mencionan nada al respecto. Minju, muy agresivo, agarra del cuello. En eso menciona que no conoce a nadie llamada Minji y ordena que se vaya del lugar. En eso muestra a Jerry un sujetador de cabello que encontró en la escena del crimen, pero Minju, muy enojado, amenaza y ordena que se vaya del lugar para no contestar esa pregunta. En eso sale un recuerdo del padre de Minji. Resulta que se llama Kim y anteriormente era un oficial del ejército y uno de los mejores de su rango tanto en teoría y práctica, pero por un problema con sus compañeros tuvo que salir de ahí. Cuando regresan del recuerdo, como Kim no se va del lugar, Minju comienza a sacar su camiseta para atacar. También pide que saque la camiseta a Kim, pero no hace caso al agresor mencionando que no sabes lo que haces. Minju, muy agresivo, se acerca donde Kim y saca la camiseta en pedazos. Al ver ese cruel acoso, Kim se enoja brutalmente con Minju. En eso, con su alto conocimiento militar y táctica, comienza a atacar ferozmente. Después de tanto ataque, Kim solo menciona dónde está mi hija, pero él no responde nada. Al darse cuenta de que no está respondiendo con un ataque normal, comienza a usar el sujetador de cabello. Cuando ve ese ataque, Jerry está muy asustada, no sabe qué mismo hacer. Mientras Kim seguía atacando, ordena de una y otra forma que diga la verdad. En eso sale mencionando que no sabe realmente a dónde llevaron, que son un grupo criminal nuevo y que su jefe pueda que sepa algo. Kim pregunta por el número de celular del jefe, pero menciona que se perdió, por lo que termina dando dirección de la casa. Mientras tanto, en la casa del jefe se ve que son un grupo de criminales que se dedican a extorsionar a las personas de bajos recursos. En eso el jefe ordena que pague la cuota mensual o caso contrario su hija será agredida brutalmente. El señor menciona que no tiene el dinero suficiente para pagar. Al darse cuenta que no tienen cómo pagar, ordena a sus hombres que lleven a la hija para maltratar. Justo cuando iban a comenzar a agredir, suena el alarma de la casa. Uno de sus hombres llega para informar que un hombre extraño está afuera. El jefe pregunta si alguien pidió alguna comida o algo, pero mencionan que no. Al saber que nadie pidió nada y que nadie debería llegar, el jefe ordena a su muchacho que no abra la puerta. Cuando regresa se da cuenta que dejó media puerta abierta y ese hombre extraño ya había entrado a la casa. Mientras en los cuartos de la casa los delincuentes se dan cuenta que un extraño sonido está llegando rápidamente, por lo que quedaron asustados viendo fijamente la puerta. Aquel extraño sujeto llega y con la ayuda de una soga y maniobra logra atrapar a uno de ellos dejándolo de patas para arriba. Ese hombre era Kim, quien llegó para preguntar por su hija. Cuando lo tenía de patas para arriba pregunta por su hija, pero no sabe quién es Minji. Cuando estaba torturando se da cuenta que el jefe de la banda estaba escapando por la ventana. Kim trata de atrapar, pero el tipo con un gran salto se va escapando del lugar. Mientras estaba escapando menciona que ese tipo es un policía y cómo se dio cuenta de que estábamos ahí. Cuando estaba corriendo con ese pensamiento se tropieza con una de las trampas que dejó Kim antes de entrar. Cuando se levanta todo lastimado se da cuenta que Kim ya estaba detrás de él. Kim pregunta por su hija, pero el delincuente solo menciona que realmente no sabe nada de ese acontecimiento. Después de tanto torturar, el delincuente accede a hablar. En eso menciona que mandaron a un grupo para que hagan ese trabajo de desaparecer a Minji. Kim pregunta por esa organización, pero el malandro menciona que es difícil de encontrar con ellos, solo se contactan mediante un grupo de chats para pedir algún favor. Antes de continuar, cracks, no te olvides de dar like y suscribirte al canal para seguir creciendo y traer más contenidos como estos. El delincuente menciona que ellos, después de recibir alguna orden, eliminan todo rastro como mensajes y otras cosas y no podrá contactar con ellos. Kim ya había revisado el celular del delincuente y se había percatado que aún tenía algunos mensajes de esa organización. En eso pregunta entonces por qué tienes aún algunos mensajes de ellos, y el malandro queda muy asustado al ser descubierto. Al darse cuenta que estaba mintiendo comienza a atacar sin piedad. El malandro amenaza a Kim mencionando que lo que está haciendo es ilegal porque es menor de edad, llamará a la policía por eso. Kim responde: y lo que ustedes estaban torturando a una familia es legal, ¿verdad? El malandro menciona que como son aún menores de edad darán una segunda oportunidad y lo amenaza que acabará a Kim cuando pase todo eso.
Al escuchar eso, Kim, como tiene un antepasado en el ejército, saca de su maletera un arma. Al ver eso, el malandro queda muy sorprendido. Kim menciona que está muy desesperado por la pérdida de su hija. En eso amenaza que si han hecho algo sentirá que no tiene nada que perder y promete que todos pagarán muy caro. Como señal de advertencia, Kim solo dispara en una de sus piernas. El malandro queda muy herido y pide que llamen a la emergencia. Al último, Kim menciona que solo te dejo vivir porque todavía tengo la esperanza de que Minji esté con vida, si no a todos los hubiera acabado sin piedad. Cuando estaba por salir, coge el celular del malandro para llevar, pero justo en ese momento llega un mensaje del otro malandro. Kim ya presentía algo malo y quedó en pánico. Cuando ve el mensaje se da cuenta que la están llevando a un barco y están asegurando que esté muerta. Al ver ese mensaje, Kim, muy desesperado, comienza a llorar por la pérdida de su hija. Ahora está casi seguro que su hija ya no está viva. Después de mucho pensar, Kim llama a esos delincuentes. Por otro lado, los delincuentes, al ver que está llamando Minho, dudan que sea él, porque ellos tenían un código de primero mandar un mensaje y luego llamar. Uno de ellos pide que no conteste la llamada, piensan que es policía y ordena que elimine todas las llamadas y mensajes que tiene. Cuando Kim estaba llamando se corta la señal y el chat que tenían con otros delincuentes se desaparece. Kim, muy enojado, pregunta qué pasó con los mensajes que tenías. En eso Minho informa que borraron los mensajes los otros delincuentes y que no es su culpa. Por eso Kim, muy frustrado, estaba a punto de acabar con Minho, pero llegan los policías. Cuando ven al malandro todo herido y al Kim con un cuchillo a punto de atacar, los policías llevan a la comisaría para interrogar lo que estaba haciendo. Cuando están en la comisaría, uno de los policías trata de interrogar, pero uno de los malhechores que estaba atrás no deja hablar. Él menciona que llegó sin ninguna razón para atacar. Al no dejar interrogar, los policías llevan a otro lugar a Kim. En eso, después de mandar a otro lado, uno de los policías se da cuenta que el teléfono de Kim está sonando. Cuando abre el celular, el policía menciona que es una chica llamada Minji. Al escuchar que están llamando desde el celular de su hija, Kim, con todos los entrenamientos del ejército que tiene, ataca a todos los que estaban ahí sin misericordia y se va tras su celular. El policía, que estaba distraído con el celular, se da cuenta de ese brutal ataque y no sabía dónde mismo estaba Kim, pero Kim estaba detrás de él en todo momento. En eso, cuando hace voltear al policía, Kim con algo de amenaza menciona que se quede callado para contestar el celular. Cuando responde la llamada menciona: hola, ¿eres tú, Minji? Pero al otro lado nadie respondía la llamada. Kim insiste que conteste la llamada, pero ese extraño solo cuelga la llamada. Al ver que algo traman esos malhechores, Kim se va del lugar muy enojado para seguir investigando. Momentos después llega el sargento para ver qué pasaba. En eso encuentra a todos atacados por Kim. El sargento no puede creer que todos fueron atacados por un solo hombre. Cuando estaba en esa interrogación, llega un director de investigación que está persiguiendo a Kim por alguna razón. El sargento menciona que fueron atacados por un solo hombre que parece ser peligroso. Al escuchar eso, el director ordena rastrear el celular de Kim para saber dónde estaba. Cuando hacen algunos rastreos, encuentran a Kim por el centro de la ciudad. Por otro lado, Kim estaba de visita en un centro de práctica de karate. El entrenador de aquella institución es su amigo. Cuando el entrenador se da cuenta que su amigo está sentado en un lado de la pared algo triste, se va para preguntar qué pasó. Cuando llega el entrenador, pregunta por qué estás tan triste y Kim, muy desilusionado, menciona que mi hija murió, pero no está tan seguro de eso. Después de recibir la llamada desde el celular, aún tiene la esperanza de que está viva. Tiene ganas de botar el celular, pero presiente que volverá a llamar en algún momento y está esperando eso. Al último menciona que está siendo buscado por la policía por buscar a su hija y, para mala suerte de Kim, encontraron atacando a un malandro. El entrenador menciona que entiende perfectamente lo que es perder un hijo. Kim en algún momento había ayudado cuando él más lo necesitaba, es por eso que piensa ayudar ahora para pagar la gratitud. El entrenador lleva a Kim a un lugar para esconder, pero primero piensa mandar sus chicos de entrenamiento a sus casas. Cuando estaba dirigiendo donde sus muchachos, uno de los chicos llega muy sonriente jugando con el director. Al ver que ese hombre estaba intimidando con el chico, el entrenador da un gran golpe de karate. En eso menciona a sus alumnos que terminó el entrenamiento y pide que se vayan para su casa. El supuesto director se levanta y comienza a atacar. Kim no lo deja que ataque, mencionando que están los niños, pero eso no importa nada al director, por lo que comienza con el ataque. El entrenador, al darse cuenta que está a punto de ganar la pelea, utiliza los conocimientos de karate para acabar a los que interponían en su camino. Los ayudantes del director que estaban ahí se dan cuenta que él es muy reconocido a nivel nacional e internacional por ser uno de los mejores entrenadores de karate. Cuando terminan con el ataque, Kim y su amigo se van del lugar escapando.
Al llegar al estacionamiento prenden el vehículo del entrenador para escapar. El entrenador pregunta si aún recuerda todo lo que vivieron trabajando con ese vehículo anteriormente en el ejército. Kim no recuerda mucho pero menciona que se podrá hacer algo. Aquel vehículo que está conduciendo estuvo en el ejército y no era un simple vehículo de transporte pues tiene mucha tecnología para investigar todo tipo de casos. Kim se pone a investigar el paradero de su hija. En eso, después de varios intentos, Kim menciona que encontré lo que estaba buscando y se van tras la ubicación. Cuando llegan al lugar, el entrenador pregunta si realmente es ese lugar, ya que en ese edificio habían bastantes malhechores que estaban esperando algo. En eso uno de los líderes se presenta como un grupo Camille y pregunta qué es lo que están buscando. Kim y su amigo no mencionan nada, quedan callados. Uno de ellos ordena que se vayan del lugar o caso contrario saldrán heridos. Menciona que ellos tendrán una reunión muy importante de cuarto sindicato y no quieren que nadie que no sea de la organización esté ahí. Ken y su amigo al parecer no tienen miedo a esos grupos, solo siguen entrando al edificio sin importar que ellos estaban ahí. En eso el entrenador pregunta a Kim por el paradero de su hija y Kim menciona que la investigación que hizo supuestamente está en el primer piso del edificio. Uno de los integrantes coge la espalda de Kim y ordena que se detenga. Como estaba muy furioso buscando a su hija, Kim agarra de la mano y fácilmente lo deja en el piso y aplasta con su zapato. En eso Kim interroga al tipo con especificaciones exactas de su hija. El malandro sorprendido menciona que no conoce ninguna persona con esas características. Entonces al escuchar eso Kim menciona que si no has visto no te metas en mi camino. Mientras tanto en el edificio los jefes de la banda mencionan que tendrán una reunión muy importante para seguir reclutando chicas. Por afuera todos los grupos que estaban ahí comienzan a atacar a Kim y al entrenador, pero ellos los esquivan de una manera muy fácil. Los ataques de los malhechores mencionan que aún falta entrenamiento para enfrentar con ellos porque atacan y ganan con gran facilidad. Cuando Kim llega a la puerta del edificio arrastrando a un malandro, los guardias de los malhechores mencionan que si entran ahí adentro no podrán salir vivos. Kim solo ordena que se quiten de la entrada y que no se interrumpan en su camino. Al escuchar eso uno de ellos comienza a atacar pero Kim lo ataca con gran facilidad. Cuando estaba adentro uno de los que llevaba arrastrando menciona que es aquí el primer piso y pide que deje de maltratar. Otro de los malhechores llega y lo amenaza por estar adentro. En eso comienza a atacar, parece que va a ganar con facilidad pero Kim se esfuerza más y derrota al malhechor. En eso Kim menciona quítate de mi camino si no vas a ser útil en mi investigación. Uno de ellos comienza a interrogar ¿quién eres? ¿Acaso eres un policía? Pero el Kim solo queda viendo fijamente sus alrededores. Al ver fijamente se da cuenta que hay muchos celulares guardados en los cartones, pero su mirada se centra en un malandro en particular. En eso se da cuenta que ese malandro tiene el celular de su hija. Él sabía que no estaba equivocado porque su hija tenía el celular decorado con un collar de corazón y justo tiene ese malandro. Cuando llega donde el malandro pregunta de dónde sacó ese celular. El malandro menciona que no lo recuerda de dónde lo sacó y también muestra el celular con la foto de Minji en la portada. Kim pregunta por la chica de la portada y el malandro con la cara de burla menciona que es la chica con la que estaba anoche. Al ver esa burla de su hija Kim se enoja completamente y comienza a atacar sin misericordia. Su amigo llega y recomienda que detenga con el ataque, informa que si acaba al malandro no podrá obtener la información que están buscando. En eso el malandro comienza a recordar y informar que ese celular llegó como uno más del montón en una caja. Curiosamente al ver el celular de Minji comenzó a revisar qué es lo que tenía. Cuando revisaron no tenía mucha información en común sino solo llamadas de su padre. Al ver que no era una chica muy sociable los malhechores comenzaron a burlar de ella, pero en eso no se dieron cuenta que de forma errónea llamaron a su padre. Es por eso que cuando contestó Kim anteriormente no contestó nadie y solo apagaron la llamada. También menciona que aparte de la llamada del padre tenía otra llamada de una persona llamada Hye-yeon. En eso Kim recuerda cómo su hija estaba muy enojada y pidió que no busque por un tiempo y que iba a estar en la casa de Hye-yeon. Cuando quedó pensativo revisando el celular se da cuenta que la Hye-yeon no era realmente su amiga, sino una de las chicas que molestaba en el colegio a Minji. Esa chica todos los días molestaba a Minji mencionando que somos amigas para pedir y robar el celular pero Minji no había prestado. Pero llegó un día que le convenció para que preste. Cuando estaban saliendo con su amiga de la clase ella menciona que no devolverá el celular por ningún motivo. El padre de Kim llamaba a su hija pero nunca contestaba. Eso era porque Minji ya no tenía su celular sino su supuesta amiga Hye-yeon. Cuando llegó a la casa Kim había reclamado por no contestar la llamada.
pero Minji solo había dicho que ya está grande, puede cuidarse sola. Minji nunca había informado de aquella situación de que habían quitado el celular. Kim queda muy desilusionado de él mismo al saber que descuidó totalmente a su hija. Su amigo aconseja que se tranquilice un poco y busque rápidamente a su hija para pedir disculpas por haber descuidado tanto. También informa que no dejará solo en esta etapa tan difícil y llegarán juntos al fondo de la situación para encontrar a Minji.